Buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre cómo te puede afectar tu trabajo a tu dolor lumbar. En este caso vamos a hablar si trabajas en una oficina, trabajas mucho tiempo sentado, tienes muchas reuniones o estás mucho tiempo en la misma posición sentado a lo mejor pues ya sea en tu casa porque teletrabajas o en la silla de la oficina, que a lo mejor no es la más cómoda del mundo. Y hoy vamos a ver diferentes estrategias y cómo puede estar afectando este trabajo en tu dolor y cómo mejorarlo. Así que si quieres saber cómo, vamos con el vídeo de hoy. En primer lugar, es importante que tengamos en cuenta la ergonomía. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que todas las estructuras o todos los utensilios que utilicemos a la hora de trabajar, ya sea en casa o ya sea en el trabajo, están adecuados para que nos mantengan en una buena postura y además que nosotros tengamos diferentes estrategias para que podamos estar más tiempo trabajando sin ningún tipo de problema o el mismo tiempo trabajando pero sin ningún tipo de dolor y por lo tanto seamos mucho más productivos en el trabajo. En primer lugar, uno de los aspectos que debemos de tener en cuenta es la silla. Al final creo que es un aspecto bastante importante, pero también debemos de tener en cuenta que aunque tengamos la mejor silla, debemos de utilizar diferentes estrategias para que estos dolores no aparezcan, porque aquí el problema, como veremos más adelante, no va a ser si la silla es mejor o peor, que también influye, sino el mantener cierta postura durante mucho tiempo. Por lo tanto, una silla debe de tener las estructuras que nuestra espalda mantiene, es decir, que podamos apoyar la cabeza, como vemos aquí, que tengamos un reposabrazos que se mantenga a la altura de nuestro cuerpo y de nuestros brazos para que no estemos ni muy encogidos ni muy estirados hacia abajo, sino que podamos mantener los brazos apoyados y estemos, por ejemplo, tecleando o con el ratón. Aquí esto también supondrá una serie de cambios a nivel de nuestra espalda. ¿Por qué? Porque si yo estoy más con los hombros hacia arriba, más hacia abajo, más adelantados o más atrasados, esto no va a influir únicamente a nivel de mis hombros, sino también a nivel de mi cuello y a nivel de mi zona lumbar. En cuanto a esta zona, a la zona lumbar, debo de tener en cuenta que debe tener cierta curvatura esta zona para que se adecue a la curvatura que tiene mi espalda. Y luego, en cuanto a la altura, debemos de intentar mantener una flexión de rodillas y de caderas de 90 grados, es decir, que la altura de la silla esté adecuada a nuestra longitud de piernas y longitud del torso. Por lo tanto, aspectos que debemos de tener en cuenta en nuestra silla: apoyo de la cabeza, reposabrazos a la altura de los hombros que estén en una posición neutra para no forzar el cuello, la espalda cierta curvatura para mantener esa curvatura de nuestra espalda y la altura de la silla que más o menos nos permita tener una flexión de 90 grados de cadera y 90 grados de rodillas. Tanto en casa como en el trabajo, como he dicho, es importante no mantener la misma postura durante mucho tiempo. Es decir, una postura muy estirada mantenida durante mucho tiempo va a producir que toda la musculatura posterior esté todo el rato en tensión, o una postura totalmente adelantada durante todo el rato también va a producir una serie de problemas de descompensaciones y de dolores. ¿Por qué? Porque al final también la musculatura posterior va a tener que estar como sujetando todo el rato y se nos puede cargar tanto zona cervical como zona lumbar. Por lo tanto, debemos de intentar cambiar esas posiciones durante X tiempo. Como veremos más adelante, y debemos de tener en cuenta que debemos de hacer diferentes cambios activos, pues a la hora de volver de ese cambio activo puedo cambiar esa posición, o hasta que llegue ese cambio activo puedo tener 2 o 3 posiciones diferentes. Por ejemplo, aquí adelante, luego aquí atrás, más estirado las rodillas, más flexionadas las rodillas. Por lo tanto, esto es importante. Y en cuanto a, oye, estoy trabajando desde casa o incluso en la propia oficina tengo la posibilidad, pues debemos de tener en cuenta que es importante
tener diferentes estructuras o diferentes materiales para que puedas cambiar las posiciones. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que tu silla, si es posible, se cambie la altura o que puedas incluso trabajar de pie y la mesa también cambie esa altura. Y si no es la mesa la que puede cambiar de altura, que sea un aparato que te ayude a elevar el ordenador o que tengas una estantería donde puedas poner el ordenador y puedas trabajar de pie. ¿Por qué? Porque al final, como hemos dicho, trabajar en diferentes posiciones va a ser lo más importante para evitar ese dolor. Por lo tanto, si puedes cambiar las alturas a las que tienes el ordenador, será importante que trabajes de pie, trabajes sentado, incluso trabajes en una posición de caballero como vemos aquí o de rodillas, y que también, por ejemplo, utilices en ciertos momentos sentarte en un fútbol, que esto también va a ser interesante, pero de igual manera no solo para las embarazadas y, como hemos comentado antes, no manteniéndolo durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque al final, si yo me siento durante mucho tiempo en ese fútbol, también voy a sobrecargar ciertas zonas. Por lo tanto, debo de tener en cuenta todos estos aspectos para ir alternándolos y cambiándolos a lo largo del día. Como he comentado anteriormente, la postura va a ser bastante importante y, como hemos dicho, aquí no va a ser mejor una postura u otra. Sí que es verdad que hay ciertas posturas que van a ser más beneficiosas con nosotros y con nuestro dolor que otras, pero aquí lo importante es no mantener una postura durante mucho tiempo. Cambiar esas posiciones, trabajar de pie, trabajar de rodillas, trabajar en caballero, estar sentado en una silla más alta o más baja, estar sentado en un fútbol. Todo esto es lo que debemos de tener en cuenta. Y debemos de ir cambiando esas posturas a lo largo del día y esas posiciones a lo largo del día para estar trabajando sobre diferentes zonas, que nuestros músculos se activen y descansen a lo largo del día y por lo tanto no sobrecarguemos solo una zona como puede ser la zona lumbar. En cuanto a otro aspecto que hemos comentado anteriormente, es realizar las pausas activas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cada X tiempo que comentaremos ahora a lo largo de tu jornada laboral, debes de levantarte, moverte, hacer ciertos ejercicios, pero sobre todo levantarte y moverte. ¿Por qué? Porque al final el andar únicamente ya te va a producir un beneficio en cuanto a esa mejora de tu dolor. Por lo tanto, únicamente levantarte y andar va a ser importante. Si aquí pues estás en casa o estás en la oficina, no tienes ningún tipo de reparo en hacer esta serie de actividades, también puede ser beneficioso pues realizar alguna sentadilla, alguna zancada, incluso alguna flexión o algún salto si es necesario, porque aquí si te da reparo es normal y a todos nos puede dar reparo que, oye, pues los demás me miren y digan ¿qué está haciendo este loco? Pero piensa por un momento, ¿esas personas se van a preocupar por ti y por tu dolor o vas a ser tú el que se está preocupando por tu dolor? Por lo tanto, si quieres mejorar esto, que no te importe lo que digan los demás, sino que haz tus ejercicios y tus actividades para estar mejor contigo mismo, que puedas rendir mucho mejor tanto en el trabajo como cuando salgas de él. Porque si tú intentas mantener siempre una presencia en el trabajo, pero llegas a casa y no te puedes ni mover, creo que eso no es calidad de vida. Por lo tanto, mira por ti y no mires por los demás. Siguiendo con este aspecto de esas pausas activas, deberíamos hacerlas por lo menos una vez en cada hora. Es decir, pues media hora, descanso, media hora, descanso, media hora, descanso, más o menos así. Si no podemos tanto tiempo, al final son descansos que te van a durar de 2 a 5 minutos, como mucho. ¿De verdad no tienes 2 minutos para descansar? Yo creo que si lo pautamos y lo pensamos fríamente, creo que sí tenemos ese tiempo. Esos cambios y esas pausas activas cada media hora o una vez cada hora, pues de 12 a 1 voy a pausar una vez, de 1 a 2 voy a pausar una vez. Por lo tanto, esto va a ser beneficioso para ti. Y en cuanto a qué realizar en esas pausas activas, pues te puedes subir y bajar un piso, te puedes andar por el pasillo durante 2 minutos, te puedes hacer una serie o 3 series de 10 sentadillas, pues 10, 10, 10, o 10 saltos, 10 sentadillas, 10 saltos, 10 sentadillas. Al final moverte y que esas estructuras se activen, que cierta musculatura se active y que por lo tanto también ayudes a relajar todas esas
todas esas estructuras o toda esa musculatura que se está sobreactivando por pasar mucho tiempo sentado. En cuanto a la prevención y preparar a tu musculatura para que sea capaz de soportar grandes cantidades de tiempo en una posición concreta o mucho tiempo sentado, va a ser importante el trabajo complementario fuera del trabajo, es decir, realizar un trabajo de fuerza adecuado a tu situación, a tus estructuras y que prepare a tu musculatura para que sea capaz de resistir durante mucho tiempo realizando fuerza, porque aquí al final, por muy fuerte que esté, si solo puede aguantar, me lo invento, un segundo realizando esa fuerza, no va a ser funcional para ti, porque tu musculatura no va a tener que aguantar únicamente un segundo en esta posición, sino que va a tener que aguantar a lo mejor 2 horas en esa posición. Por lo tanto, hay que preparar a tu musculatura para que sea capaz de mantener esa fuerza durante ese tiempo y por lo tanto se fatigue mucho más tarde y que ese dolor llegue mucho más tarde o incluso no llegue a aparecer, que va a ser lo más importante. Así que ese trabajo preventivo de entrenamiento de fuerza va a ser beneficioso. ¿Por qué? Porque no vas a tener tanto dolor durante el trabajo o incluso no vas a tener dolor. Vas a ser mucho más productivo en tu jornada laboral y vas a poder disfrutar mucho más de tu jornada fuera del trabajo. ¿Por qué? Porque al final tu musculatura va a estar preparada y por lo tanto cuando llegues a casa no vas a estar tan cansado o tan cansada, sino todo lo contrario. Va a haber ciertos momentos y ciertos periodos de tiempo donde va a ser inevitable evitar esos dolores. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienes que entregar un proyecto muy importante, tienes una reunión que dura 6 horas y no te puedes mover de allí porque es una reunión bastante importante y no podéis hacer un descanso porque no llegáis y al final esos dolores van a aparecer. Vale, esto hay que tenerlo en cuenta y hay ciertos momentos en que debemos de saber y no martirizarnos por el hecho de joder, es que he estado 6 horas y mira qué dolor voy a tener. Pues en vez de pensar eso, ¿por qué no piensas en vale, sé que este dolor se ha producido por esto, pues ahora vamos a ponerle solución? ¿Cómo le pongo solución? Con esto y con esto. ¿Y qué van a ser estos motivos o estos aspectos con los que vas a ponerle solución? Pues al final, aspectos como ciertos ejercicios o actividades diarias que puedes hacer para relajar o recolocar ciertas estructuras y por lo tanto preparar a tu cuerpo para que esté en una situación adecuada para soportar ese tiempo. O después de haber pasado por esa reunión, sabes que si haces X ejercicios vas a poder disminuir ese dolor e incluso eliminar ese dolor. Aquí, como bien sabemos y como bien hemos dicho en otros vídeos, es más importante que tú domines al dolor y que no sea al revés, que el dolor te domine a ti. Por lo tanto, ten en cuenta por qué se ha producido o por qué no se ha producido ese dolor y ten las estrategias o busca al profesional que te dé las estrategias para que seas capaz de gestionar este dolor y que no te martirices, sino que sepas que en esos momentos vas a saber ponerle solución. Otro aspecto fundamental y muy relacionado con el trabajo y sobre todo trabajos de oficina, trabajos de empresarios, va a ser el control y la gestión del estrés. Al final, este estrés normalmente nos va a producir una serie de tensiones que nos puede llegar a producir este dolor. Por lo tanto, controlar estos niveles de estrés va a ser de vital importancia si queremos mejorar ese dolor. ¿Y cómo puedes mejorar ese estrés? Pues aquí vamos a ver 2 estrategias diferentes. La primera sería con diferentes ejercicios de relajación o de respiración que además de colocar y preparar ciertas estructuras para pasar ese tiempo sentado o para pasar esos momentos donde tengas esas reuniones tan largas que además de suponer mucho tiempo sentado, supongan mucho estrés, te van a ayudar a relajar el sistema nervioso y por lo tanto disminuir y gestionar mejor ese estrés y por lo tanto esas tensiones musculares también se van a ver disminuidas. Por lo tanto aquí ayudarás a que ese dolor sea menos fuerte o que no aparezca. Y también un aspecto que puedes realizar a diario puede ser la meditación. Y no hace falta que te estés meditando 3 horas, sino a lo mejor empezando con 5 o 10 minutos todas las mañanas o incluso 2 minutos, empezando por lo más básico,
puede ser bastante beneficioso para ti. Vas a preparar a tu cuerpo para que sea capaz de gestionar esos momentos, de escuchar a tu cuerpo, de saber qué está pasando y a partir de ahí empezar a gestionar de una mejor manera esos momentos de estrés o de gestión del trabajo. Así que estas dos estrategias te pueden ayudar mucho para la mejora de tu dolor. Y por último, un aspecto que es bastante importante, sobre todo si nos estamos de 8 a 12 horas sentado, es el control del peso y mantener un peso saludable. Al final, como hemos visto en el vídeo anterior, que os lo dejaré por aquí, el control del peso, la nutrición y el descanso van a ser importantes, pero tener un peso adecuado nos va a ayudar a que las cargas sobre nuestra columna sean menores, que el centro de gravedad se mantenga en el centro y por lo tanto que no se vaya hacia adelante y por lo tanto sobreactive toda la musculatura de la zona posterior, de la zona de la espalda, por lo tanto llega a producir este dolor. Y ya no solo por este dolor, sino por una salud a nivel general, el mantener un peso saludable va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque además de mantener un peso saludable, tú te vas a sentir mejor contigo mismo, vas a gestionar mejor el estrés, vas a tener menos dolor y finalmente vas a ser más productivo tanto en el trabajo como en casa. Por lo tanto, el mantener este peso saludable te va a ayudar en todos estos aspectos de tu día a día. Lo primero, porque vas a estar mejor contigo mismo y a partir de ahí van a venir el resto de motivos por los que mantener un peso saludable va a ser de vital importancia para mejorar tu productividad y mejorar esos dolores que tienes. ¿Y esto cómo lo vamos a conseguir? Pues al final ese peso saludable es importante que el entrenamiento de fuerza preventivo que hemos comentado anteriormente para mejora o prevenir ese dolor también nos va a ayudar a mantener ese peso saludable y una nutrición adecuada, como hemos visto en diferentes vídeos, también nos va a ayudar. Así que nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, espero de verdad que os haya gustado, si es así dejar como siempre la manita arriba, dejar por comentarios pues cualquier duda que podáis tener, cualquier crítica, tanto constructiva principalmente, si es destructiva pues mejor que me la digáis por privado, si me la queréis decir. Os dejaré por aquí mi Instagram también, por si queréis echarle un vistazo, donde comparto más contenido. Y nada más, hasta próximos vídeos. Un saludo.